Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Ya Otoniel Martínez en línea, docente universitario. Desde hace más de 20 años él da las materias de Historia y Geografía, por eso es que los jueves de Historia y Geografía son con él. Él es docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas del Colegio Ítalo-Venezolano Angelo de Marta, del Manglar, del Eduardo Blanco, además es abogado especialista en Derecho Administrativo Laboral, gran amigo. Y nuestro historiador chico de los jueves, síganlo en su Instagram, @otomartinez67 y @rudyotoniel. Tenía tiempo que no se pegaba con eso de los personajes, pero me encanta cuando hablamos de esos personajes y también algunas cosas anecdóticas que siempre nos mencionas. Hoy el personaje es Luisa Cáceres de Arismendi. ¿Cómo estás? Bienvenido, Otto. Hola, María Alejandra, buenos días. Buenos días, a ver, cuéntanos de Luisa. Bueno, sí, de Luisa Cáceres, nosotros tenemos mucha historia, Sí. hasta en la escuelita que nos ponían a investigar la biografía, Sí. y hoy en día incluso en varios colegios que hacen una actividad interesantísima que es galería de personajes, hay niñas que la interpretan y lo hacen bastante bien, por cierto. Sí. Ahora bien, la imagen que tenemos de Luisa Cáceres de Mendi, una joven caraqueña, una muchacha de Caracas, es la lucha y la independencia, y la vemos quizás como alguien que estuvo en el frente, en línea, cuando realmente es más de resistencia, porque su lucha es solita. No tiene ejércitos que la amparen. Está etiquetada, como heroína de la independencia. Exacto. Y cuando nos dicen heroína, se nos viene a la mente Eulalia Borós defendiendo la Casa Fuerte, ¿ok? Juana, la avanzadora, al frente de las tropas en Maturín. Eso es lo que se nos viene a la cabeza. Pero realmente la lucha de esta muchacha, porque era una muchachita, Luisa se casó apenas de 15 años con Juan Bautista Arismendi, que le triplicaba casi la edad. Juan Bautista Arismendi era un hombre de 40 años cuando se casa con Luisa de 15, ¿ok? Que era muy común en aquella época este tipo de situaciones. Juan Bautista Arismendi viene de ser viudo, tiene hijos mayores incluso, y bueno, dio cuando la campaña libertadora, la campaña de la campaña viable del Libertador, conoce a Luisa en Caracas, queda prendado y bueno, por supuesto plantea el matrimonio se accede con tal de que la niña cumpla los 15 años, después que ella los cumpla entonces se casa, y bueno, así se aceptaron. Pero Juan Bautista Arismendi, después de Margarita, se funda su hogar en la isla, y bien sabemos la historia de cuando llegaron las tropas españolas, tomaron la isla de Margarita. Juan Bautista Arismendi tuvo una lucha bastante desigual en principio, y todo en un momento determinado Luisa Cáceres es arrestada. Luisa Cáceres va, a partir del momento de ser arrestada, a pasar a la historia de Venezuela, no por encabezar tropas, no por arengar a nadie en un combate, sino por algo importante, María Alejandra, que yo pienso que debemos tener todos: ser fiel a tus principios, ser fiel a una idea, a un ideal fijo, y considerar que en un ideal fijo, un ideal colectivo, es un ideal que no está sujeto a una persona determinada, sino que es un ideal de todos en general, porque es un beneficio para todos. Claro, y llamando la atención de que ella es joven, seguramente aguerrida, porque todos los jóvenes tienen como que defienden más la justicia y son como que más guerreros y revolucionarios, ¿no? Exacto. Entonces, esa parte de una muchacha, imagínate una muchacha de 16 años detenida en una mazmorra, en un calabozo, sometida a unos carceleros despiadados, y de paso embarazada de su primer hijo. Ya estaba embarazada, ¿y por qué la detienen? La detienen porque precisamente está en guerra. Arismendi controla una parte de la isla de Margarita, pero Pablo Morillo ha llegado con una expedición gigantesca desde España a reconquistar a Venezuela. Y lo primero que llega es a Margarita. Y entonces viene la mítica defensa, más bien, y eso Luisa Cáceres es imagen, de la mítica defensa del pueblo margariteño por el honor y la integridad de su isla, que hace que luego, con el paso del tiempo,
en la Federación se le conozca a la región como Estado de Nueva Esparta, en honor a los antiguos guerreros espartanos griegos. Claro, pero yo me pregunto si era una represalia contra Sí, Juan Bautista por o supuesto. por algo que ella en específico haya hecho. No, nada. Ella no había hecho nada. No, ordenan detenerla a un coronel español. Los españoles, muchos soldados que vinieron, dentro de todo, eran hombres de familia. Y detener a una muchacha embarazada para ellos era como una ignominia, era como algo que los rebajaba a ellos en su condición de soldados. No estaba bien visto eso. De manera que le piden a Pablo Morillo que no haga nada contra la muchacha. Y sin embargo, Pablo Morillo pide que la encierren en Castillo para obligar a Arismendi a que entregue unos, y le propone un canje por un montón de prisioneros españoles que tenía Arismendi. Entonces era una rehén. Sí, era una rehén de los españoles. Exacto. Y en ese momento le piden a ella, eso sí, los carceleros muchas veces trataron de sacarle información de dónde se encontraba Arismendi, que cuántas tropas tenía. La muchacha no sabía realmente, nada. Y aún así, como dice en uno de esos interrogatorios, sabiéndolo, tampoco se los tengo por qué decir, porque mi vida o lo que ustedes hagan sobre mí, aun cuando llevo un hijo dentro de mí, no es lo suficientemente grande o importante como para que ustedes arrasen con todo un pueblo, porque lo más importante son la gente la gente que ha crecido y vive en esta isla. Entonces eso se lo dice ella a sus carceleros, y un sacerdote finalmente decide que dejen a esa muchacha en paz. Los mismos carceleros sienten una especie de arrepentimiento. Luisa Cáceres va a ser expulsada de la cárcel, va a ir rumbo a España, es prisionera en Cádiz, va a durar un buen tiempo allí, hasta que se produce un hecho en Cádiz, la historia, que es cuando se produce una rebelión en las tropas españolas que estaban allá en la propia península, y se produce hasta un cambio de gobierno, y varios de los prisioneros por la gesta independentista son liberados y enviados al lugar donde ellos se pudieran estar. Así como Luisa Cáceres va a llegar a los Estados Unidos, y de Estados Unidos finalmente viene a Venezuela. Cuando viene a Venezuela, que se reúne con su esposo, ya en 1818, ya Juan Bautista Arismendi había tomado y había liberado a Angostura, viene ella y le dice: ya he cumplido una misión, cumplí un trabajo por ti, quiero ser madre, quiero ser esposa el resto de mis días. Y él le dice: bueno, sí, está bien, no, pero tú eres imagen de nosotros, el Libertador señala que tú eres un ejemplo vivo de la lucha por la independencia. Y de ella le replica a su esposo, le dice: no, la lucha por la independencia no es de una persona, la lucha por la independencia es de todos, y tú has tenido mucha gente que está aquí por todos, no por uno. De manera que mi trabajo ya terminó. Déjame irme a casa, quedarme en mi casa, quiero ser esposa y quiero ser madre. Se lo ratificó. Y así se va ella. Este es su último momento de vida pública en la historia, y no se sabe más de ella hasta que ya va a morir en 1866. Muere un 2 de junio, por eso estamos hablando de ella. Porque este fin de semana celebramos 158 años de su fallecimiento. Conmemoramos 158 años de su fallecimiento. Como una persona de ejemplo, de modelo joven, un modelo más bien para los jóvenes y para todos, pero sobre todo para los jóvenes, lo que es la fidelidad y el arraigo. Por supuesto, la lucha de una madre por la esperanza de otros. Fíjate que antepuso su vida a otros. Sus contemporáneos la vieron así, la vieron como una muchacha con mucha energía, con mucho carácter, con mucha determinación, y entre otras personas que tuvieron acceso a ella, uno de sus propios, el mismo coronel que la había detenido, luego, años después, escribiendo sus memorias, uno de esos soldados, decía que jamás había visto tanta determinación en una persona tan joven, Cierto. pero que sí, y que jamás, y no solamente en sí la determinación, sino que cómo conmovió a todas las demás personas, simplemente con una firmeza de carácter y sin quejarse ni nada, sino más bien con palabras de amabilidad, y nunca se dirigió de manera grosera hacia sus propios carceleros. Todo lo contrario, más bien los trató con muchísimo respeto. Los carceleros por eso dejaron de tratarla mal. De hecho, se cambió la guardia y trajeron otros carceleros que fueron más decentes con ella en el trato. Qué grande y qué logros tan grandes, valga la redundancia, se pueden, a los que se pueden llegar
cuando pues está en resistencia, pero desde la no violencia, Así es. desde los acuerdos, desde el respeto a los valores. Me encanta enaltecerlo, fíjate que yo no creo mucho en la casualidad, sino en la causalidad. Ya estamos cerrando el mes de las madres y pues yo le enaltecería también como pues una representante de las madres y la fortaleza que una madre puede tener, ¿no? Porque además se trata, y mucho de eso lo vemos representado en el país, se trata de la defensa de un país, el país de sus hijos, ¿verdad? Y entonces eso también vale muchísimo. Muchísimas gracias a Otoniel Martínez, docente universitario desde hace más de 20 años dando las materias de historia y geografía. Es docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global. Es también docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta Manglar, y también Eduardo Blanco, abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral, también gran amigo. Sus redes sociales: Instagram @OtoMartinez67 y su X o Twitter @RudyOtoniel.